¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast de miércoles, su podcast favorito. Les agradecemos mucho su apoyo y todo el amor que nos han brindado en estas últimas semanas. Creo que sí sirvió el hacer podcast más jurídico, más consejos, a la gente le agrada muchísimo. Empiezan a hacer sus preguntas. También en TikTok pues, está dando frutos, ¿no? Ya empezamos a... De todo, entre humor y consejos. Sí, ya empezamos a monetizar. No que la plataforma nos pague, sino ya la gente nos empieza a buscar por esos lares de las redes sociales, bro. Hoy somos dos abogados y Aquiles. Dos abogados y un perro. Ya dos abogados y un bulldog. Él sí se porta bien, ¿no? Que mis perros, híjole, esos sí, para nada se portan bien. Pues, muchachos, les tenemos un temita nuevo para algunos. De antemano, disculpen el ruido, pues estamos muy pegados a la calle. Sí. Es un tema nuevo, un tema novedoso para algunos, para otros no tanto. Recuerden que este podcast está enfocado al público en general. Si eres abogado y te quieres quedar adelante, no usamos palabras tan técnicas, por lo cual si ves que manejamos algún concepto muy genérico, no nos eches hate, ¿no? Derecho digerible, como dijimos. Este es un podcast de derecho digerible, para que cualquier persona lo pueda entender. Totalmente. Gordo, he visto últimamente y han salido a la luz algunos problemas, sobre todo del mundo artístico, del mundo del espectáculo, de artistas que les roban su marca, su nombre, que empiezan y lo último que se preocupan es por su propiedad intelectual, ¿no? Cuando debería de ser lo más Personajes también importante, y sus personajes. Así es. ¿Qué opinas al respecto de eso? ¿Qué nos traes de nuevo? Pues mira, yo te puedo decir, deja que se acomode el niño. Esta no va a acomodar. Ahí está, ya, ahí está, acomodado. Híjole, Ya traigo la agujeta desabrochada, pero bueno. Ya está, mira, ya se acomodó. Dice, sí, Ari. No, pues mira, como lo hemos visto tanto con los empresarios, creo que el tema con los artistas también es algo muy usual, que no ven o no es que no vean, sino más bien no tienen la conciencia de la importancia que implica la protección, o de que deban de proteger sus obras, deban de proteger toda aquella creación, invención que hayan realizado. No le encuentran el por qué hacerlo, ¿no? Y es entonces donde entramos nosotros aquí a sugerirles el por qué tendrían o por qué deben de hacerlo. Ese es uno de los primeros factores. Si bien no es costoso, tú sabes que no es algo que sea tan costoso, obviamente, Sí, hablando... muchachos, tienen que visualizar algo. Vamos a hablar, los gastos que ustedes hagan, no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión, véanlo como algo de lo cual van a tener un beneficio, de lo cual si ustedes invierten cierta cantidad de dinero, al rato se van a ahorrar mucho más. Sí, totalmente, porque el juicio sale muy caro, y más en esta materia. Los abogados especializados en esta área somos menos, que es con materia civil, mercantil, penal, o sea, de esos laboral, pululan, ¿no? Sí, ya son áreas de especialización. Pero estas son áreas de especialización, entonces es más caro y de hecho el ambiente es muy chico. Entonces, mira, sobre todo hay que entender que el derecho en este ámbito, en cuanto a propiedad intelectual, en cuanto a derechos de autor, en especialidad, creo que la importancia de la protección es, uno, si bien los derechos de autor o el indautor, que es el organismo encargado, no es aquel que te otorgue o no te da un título per se que te reconozca como creador, simplemente funciona como órgano declarativo, como es el registro público de la propiedad. También simplemente te sirve para decir, oye, el primer autor de esta obra es este sujeto, y a él aducen los derechos tanto morales como derechos patrimoniales que pueden estar inmersos por la creación de la obra misma, ¿no? Sí, de hecho, cuando te otorgan un registro ante el indautor, como bien lo decía Jorge, es declarativo, no constitutivo de derechos, como lo sería en un registro de una marca. Uh-huh. Por lo tanto, se da salvoprueba en contrario, es decir, a ti el indautor te da un registro de una obra, vamos a decir de una canción, pero si hay alguien que demuestra lo contrario a lo que tú estás diciendo, Uh-huh. pues el autor no eres tú. No. Y se quedaría, digamos, que volando
ese registro. Sí, pero vamos entonces con el problema que de hecho tocamos un poquito hace el video pasado, fue hace dos, el video pasado creo, ¿no? La semana pasada, que era referente a quién tiene el derecho sobre la misma obra, el que la encarga, el que la hace, cómo puedo yo protegerme. El tema de los tatuajes es algo muy usual. Aquí por el despacho hay un estudio de tatuajes. Tengo aquí unos amiguitos de Aquiles, un perrito ahí que se llama Diosito. ¿Se llama Diosito? Se llama Diosito. Es un chihuahua, pero es bien chido ese chihuahua y nunca le has hecho nada a Aquiles. Qué chistoso, nunca había conocido un perrito que Se llama Diosito. Está chido. Ya ves que hace rato casi se lo bronquean al pobre, pero bueno. Resulta que yo digamos que quería hacerme un tatuaje, ¿no? Digamos, oye, ¿sabes qué, Master? Pues tú que eres bueno en esto de andar haciendo rayas a la gente, quisiera que me hicieras un diseño. ¿Y por qué hablamos de los tatuajes? Porque es un hecho que estuvo de moda, se puso de moda desde hace unos, como cuando estamos en la uni, ¿no? Como hace 8 años empezó como este auge nuevamente a normalizarse y en pro de los derechos de las personas que usaban tatuajes, que decían que los profesionistas justo podían usar los tatuajes que quisieran. Sí, porque etc. antes la idea que se tenía concebida de los tatuajes es que nada más los delincuentes y los prisioneros se tatuaban. Entonces, ahorita ya todo el mundo ostenta un tatuaje. Pues mira, La mayoría de las personas. la mayoría, bueno, así sea mínimo, así sea grande. Con respecto a los tatuajes, creo que dicen, simbolizan algo, porque por algo te lo pusiste, algo que te guste, porque hay gente que dice, me lo hice nomás porque sí. Bueno, alguna anécdota de tener. Pero bueno, al punto es, si yo me hiciera un tatuaje, ¿de quién es la propiedad? ¿De quién es el derecho? Va a ser del tatuador, que él fue el que diseña y plasma, utiliza como el útil inscriptor, pues la máquina de tatuaje, y como soporte de inscripción, o sea, la piel. Soporte de inscripción es aquello donde va a estar puesto, donde todo artista va a plasmar su arte. Entonces, técnicamente un soporte de inscripción puede ser cualquier cosa, puede ser una pared para un graffiti, puede ser un lienzo para una pintura, puede ser una hoja de papel, puede ser, incluso había lámparas con piel de, sonará raro, en mi clase de historia cuando nos dijeron lámparas de piel de judío, así literal. Así, o sea, esa misma... Nos van a dar de baja la idea. Nos van a dar de baja. Esa misma cara puse yo cuando dije, ¿qué? Pues era algo que estaba dentro, se comercializaba con esas lámparas y tú, pero pues no puedes vender la piel, ¿no? Pues pero el artículo es un artículo preciado. Pero pues así mismo se utilizaba la piel, y en este caso tú, que te quieres hacer un tatuaje, ¿tú eres dueño del tatuaje o es tu tatuador? Bueno, aquí tendríamos que partir de quién encargó la obra y ver también qué tipo de obra. Supongamos que tú le dices al tatuador, yo quiero que me diseñes una figura que conste de 2 elefantes, donde en medio esté un puma o lo que a ti se te ocurra, un animal. Él bocetará y plasmará en una hoja de papel y te lo mostrará, y si a ti te gusta, ya te lo podrá tatuar. Ahí tú le estás encargando una obra. Considero que se trataría de una obra por encargo. Pero también aquí hay que tener mucho cuidado, porque si tú le dices a un tatuador, esto es una opinión meramente personal, no ha habido asuntos a los cuales hayamos llegado en cuanto a tatuajes, de quién es el dueño, quién es la autoría, pero vamos a tratar de llegar al acuerdo de quién es el tatuaje. Bueno, en este caso, si tú eliges una imagen como un Mickey Mouse, un Pato Donald, y te lo plasman en tu piel, pues bueno, ahí estás ocupando derechos de autor de terceros. Digo, por la reproducción. Sí, lo puedes ostentar en la piel y no hay ningún problema. Pero ya en el momento en el que tú hagas una explotación de esa obra es donde van a existir los problemas. No tendrías
tanto problema, vamos a decir, porque los problemas llegan a surgir eventualmente y se tendrán que resolver y ya se decidirá quién es la persona a la que le asiste la razón. Pero si tú encargas un tatuaje, es algo totalmente de creación original, ideado por ti, plasmado por por este caso el artista. Uh-huh. El artista lo hizo porque tú se lo encargaste, después lo plasmó en tu piel. Es una obra por encargo. Uh-huh, uh-huh. Por supuesto que es una obra por encargo. Ahora también puede haber complejidad en el asunto, porque si tú le dices, oye, ¿sabes qué? De ese catálogo que tú tienes, quiero que me tatúes tal cosa, a lo mejor la figura es de su autoría, tú no se la encargaste, simplemente tú elegiste de ese catálogo y te la plasmó ahí. Realmente el autor y a quien le va a pertenecer esa obra va a ser al tatuador. Tú no podrías explotarla. Traduciendo que la piel es un soporte material, ¿no? Uh-huh. Que pudiera ser una hoja de papel, que pudiera ser una pared, que pudiera ser lo que sea. Uh-huh. Ahí sí le pertenecería al tatuador. Y por lo tanto, como ha existido en otros países asuntos que tienen que ver con tatuajes, pues sí, el tatuador sería el propietario, el propietario de esa obra, tanto de los derechos morales como de los derechos patrimoniales, para no enredarlos con tanto tecnicismo jurídico. Los derechos morales son aquellos que no puede renunciar el autor, que siempre los va a tener él, es decir, la persona que crea la obra, ¿sí? Como se lo digo yo a mis alumnos, que es todavía más simple, el derecho moral es aquel que te da simplemente como autor de la obra. Te da el reconocimiento para tenerte como autor de la obra. Así es. Y digamos, los derechos patrimoniales pues ya tendrían que ver con lo económico, con la forma de explotar esa obra. Regalías, ganancias, todo eso. Cuando tú encargas una obra, es decir, se trata de una obra por encargo, los derechos patrimoniales ya te van a corresponder a ti por default y ciertas facultades de los derechos morales, porque los derechos morales no se pueden transferir de ninguna manera, pero sí estarás facultado uh-huh. a ciertas cuestiones que sí, no nos vamos a enredar. Ahora, oye, nada más, a ver, y entonces déjame hacértelo más complejo todavía. Todos sabemos, bueno, no todos sabemos, pero en su gran mayoría, para que nuestra audiencia lo sepa, todos tenemos derechos al uso y explotación de nuestra imagen. Más aún los artistas. Y si yo decidiera hacerme un tatuaje de Celia Lora aquí, porque me encanta Celia Lora, ¿qué pasa ahí? ¿Yo tendré que pagarle regalías a Celia Lora por utilizar su imagen? ¿Tendré que hacer un contrato por derecho y uso de imagen? Porque se la están reproduciendo. Si tú vas a lucrar con el tatuaje, consideraría que sí tendrías que hacerlo. ¿Y entonces a quién se le pagaría? ¿Y quién sería el responsable? Digo, eso está muy hipotético, pero son los casos que nos hacen pensar. Es que mira, podríamos pensar muchísimas cosas al respecto, pero digo, antes de poder aterrizar ese punto, regresando a lo anterior, como les decía, tratándose una obra por encargo, digamos que el dueño sería la persona que lo encarga. Uh-huh. Pero cuando la obra ya existe, como tal no hay una compraventa de obras. Te pueden vender un soporte material de una obra, pero eso no te da el derecho a reproducirlo, ni siquiera a destruirlo, porque también a tú atribuirte la obra, no. O sea, simplemente te están vendiendo un cuadro, pero tú hay ciertas cosas que no puedes hacer. Y por ejemplo, los que hacen el fan art. ¿Cuál es que es el fan art? El fan art es la parte de tú hacer la interpretación de un personaje, un artista, algo en un estilo propio de pintura. Saludos, Vania, ahí voy. Por ejemplo, a Vania le encantan las chicas superpoderosas. Le encanta Angélica Pico. Y ella, bajo la inspiración del mismo personaje, lo reproduce, pero en su propio estilo. Disculpen, es que empezaron a toquetear el claxon y no nos dejaban hablar tanto como se debe.
todo esto que estamos comentando me recordó, la semana pasada estuvo sonando mucho una noticia de que Mickey Mouse va a pasar a ser del dominio público en el 2024, que implica que cualquiera va a poder utilizar esa obra, pero no cualquier Mickey Mouse, sino el primero que salió del barquito. En una caricatura en blanco y negro, no recuerdo bien el nombre, pero es la del barquito. Sí. Entonces cualquiera podría utilizar esa obra y no tendría que pedir autorización alguna. Yo lo veo muy difícil porque hay muchos derechos de propiedad intelectual asociados a esa obra y difícilmente van a poder hacer uso de ella sin que lo relacionen con la marca registrada Mickey Mouse. Con Disney. O cualquier otra versión de Mickey. ¿No? Por eso yo les recomiendo, cuando ustedes protejan algún derecho de propiedad intelectual, hagan algo que se llama protección acumulada. Registren la marca, registren el diseño, registren los derechos de autor, patentes, todo lo que puedan, todo lo que pueda englobar algún concepto, protéjanlo, porque si fenece, por ejemplo, en el caso de Mickey Mouse, la protección de ese Mickey Mouse va a fenecer, pero existen otros derechos de propiedad intelectual que aún están vigentes y con los cuales la corporación Disney va a poder tomar acción legal en contra de un mal uso. Exactamente. Por lo tanto, yo veo muy complicado que alguien pudiera utilizar a Mickey Mouse. Ahora, en el caso de las... Sí, la verdad es que hay muchas obras inspiradas en diversas cosas, pero yo lo que te digo, por ejemplo, en el caso de Vania, ella se puede inspirar en muchas caricaturas, en dibujos animados, incluso en personas de la vida real, pero en ningún momento va a decir, esta es Angélica Pickles, ¿no? O estas son las chicas superpoderosas. No, va a tomar de inspiración, a lo mejor va a crear de su propia autoría tres superheroínas, pero de ninguna manera van a ser las chicas superpoderosas. Es que ahí te voy a la parte del fan art. En cuanto al fan art, te permite cierta licencia hacia la inspiración, pero tú como de manera artística darle al producto, o sea, llámese al personaje, cierta interpretación. Lo que sí no puedes hacer es explotarlo pecuniariamente, porque si no ya aduces derechos, o bueno, dañas ciertos derechos del primigenio, o sea, del original. Lo único que puedes hacer es de manera artística darle una reinterpretación. Por eso vienen las animaciones en 3D, no sé si has visto igual ¿qué otro he visto? Por ejemplo, vienen personajes como, pues son igual todo Cartoon Network, en otros tipos de arte. Son arte 2D, caricatura, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si fueran tipo Simpson y los dibujan como si fueran Simpson? Los dibujan como si fueran en animación ahora, tipo animación 3D. De ese tipo cambia, estás alterando la forma en cómo se ve, pero de una manera artística. No lo vendes, simplemente es en cuanto al público en general. Mira, por lo que entiendo que estás comentando, yo podría hacer un dibujo de Mickey Mouse y no habría ningún problema, porque no lo estoy explotando. O sea, lo que sí estaría mal y lo que llega a suceder, sobre todo en la industria musical, es que de repente un artista poco conocido ocupe una obra conocida, la cante, le dé su estilo, se viralice en internet. Lo que siempre pasa, ¿no? Con las canciones. Con el Bebito Fiu Fiu. Mira, que por cierto, gracias a Dios Abogadito Fiu Fiu. Gracias a Dios ya quitaron esa porquería de canción. Gracias. No sé quién se le ocurrió, pero es una nefastez. Pero bueno, vamos a ponerlo de ejemplo. El Bebito Fiu Fiu estaba ocupando como base la tonada o la melodía, no sé, ustedes podrán corregirme los artistas, la melodía de una canción que yo recuerdo que cantaba Daido y después Daido Eminem. Realmente yo no sé quién sea el autor de esa canción, ellos la interpretaban, desconozco si ellos eran los autores. Entonces, esa canción se hizo muy famosa, se viralizó en internet. No sé si la crearon con la finalidad de explotarla, de que se hiciera viral o fue algo accidental, pero lo que sucedió fue que se hizo muy famosa y reventó las redes sociales.
Por supuesto que al reventar las redes sociales lucran con todo esto y se está haciendo una explotación de una obra, la cual que es una obra derivada, pero sin autorización del autor de la obra primigenia. Es decir, de la primera obra. Entonces, por eso, ya al poco tiempo la dieron de baja de Spotify, y después de TikTok. Por ahí se quedaron algunos audios aislados de otras canciones, pero de a lo mejor grabaciones que alguien ahí mismo en la plataforma hizo, pero no la que ya habían subido la original. El intérprete de la canción. De Mi Bebito Fiu Fiu, ¿no? Entonces, cuando empieza a suceder eso es cuando existen los problemas, porque, por ejemplo, si yo... y otra cosa. Los samplers. Otra cosa. En primera, utilizaron una obra sin autorización, pero también estaban... en infracción en cuanto a alteración de obra. No, pero aparte, la obra no era no era grata del autor. Del autor de la obra primigenia, porque decía, es que deformaron mi obra, esa obra es una basura, ¿no? Entonces, por una parte estás haciendo un uso autorizado y por otra parte estás deformando la obra. Y podríamos entrar a un debate de que no, es que era una parodia, era burla, ok. Pero yo considero que en el momento en el que se empieza a hacer un lucro, pues ahí ya se pierde el sentido de la parodia y de la libertad de expresión. Oye, entonces con las parodias, a ver, vámonos a... como nos encantan, temas controversiales. El Dr. Monreal sacó su rap. Ay, che, gordo, ¿por qué sacas eso? Okay. El Dr. Monreal sacó su rap. Sí. Y el lunes, Chumel saca una parodia. ¿Qué show? Uy, miren. Tendríamos que estudiar muy bien la cuestión de las parodias, porque siempre va a haber un límite entre lo que puede ser la libertad de expresión y lo que puede ser la violación a un derecho de autor. Esa es una. Parodias siempre han existido, incluso existen... El privilegio de mandar, etc. Cuando estás haciendo atribuciones a un personaje... ¿Cómo se llama? ¿El de parodia? Están haciendo una explotación de la imagen de alguien más. Porque, por ejemplo, en este caso Chumel, pues, YouTube le paga, yo supongo que tiene patrocinadores y recibe un lucro. No sé, ahí tendríamos que entrar a ese límite, porque lo que yo te decía, yo los problemas que he conocido de derechos de autor, sobre todo cuando se incita una infracción, se inicia un procedimiento de infracción, lo primero que saltan a decir los presuntos infractores es libertad de expresión. Pero la libertad de expresión, por supuesto que tiene sus límites. Pues, si hablamos de parodias, podríamos tocar el tema de el del potrillo, ¿no? Que tiene uno, que te acuerdas que hubo una demanda justo por parte de que Alejandro Fernández tiene registrado también el nombre artístico de El Potrillo. Por si no sabías esa. No, sí, por supuesto. Tiene registrado. Y entonces un imitador se tuvo a bien a fusilar y presentarse como El Potrillo. Entonces Alejandro Fernández dijo, hey, maestro, yo tengo el nombre protegido del Potrillo también como nombre artístico, incluso como marca. Entonces viene a darlo de baja y vienen que quiénes son los imitadores autorizados, quiénes tienen licencia para la utilización de la imagen y de la explotación misma. Es que mira, una cosa es el ser, la otra es el deber ser. Si tú eres un imitador, estás utilizando la imagen, la obra musical, cuestiones que tienen que ver con la marca, pues sí, el deber ser es que tú pidas autorización y te otorguen una licencia para poder hacer uso de todo eso. En la vida práctica difícilmente sucede porque no trascienda tanto, te digo. Cada artista de cantina va a estar sacando. ¿Cuántos artistas para empezar? Y son de las cosas que yo siempre he dicho a las personas que hasta se han llegado a burlar de mí en TikTok. Hubo una vez que hice un video donde yo les decía a las personas que si sabían que al tener un negocio donde se ponía música, tenían que pagar una licencia por el uso de esas obras musicales. Ajá. Y hubo ahí una persona que etiquetó una cuenta de no digas mamadas, o no me acuerdo cómo se llamaba el tipo ese. No menos. Obviamente borré el comentario. Pero es verdad.
cuando tú tienes un negocio y utilizas obras musicales, tienes que pagar licencias a los artistas. Esto se hace a través de algo llamado sociedades de gestión colectiva, que estas representan los intereses de los artistas. Está la Sociedad de Autores y Compositores de México, está la sociedad, la Somexfon, la Andy. Existen varias sociedades. Como le dije, las de los autores, intérpretes, fonogramas, músicos ejecutantes. Y el deber ser es que a todos tendrían que pagarles una licencia. Es muy complicado que los restaurantes hagan eso. Cuando lo llegan a hacer es porque ya les cayó la sociedad de gestión colectiva. Totalmente. Y tienen que negociar una licencia. Porque si no lo sabían, se los digo, utilizar obras sin autorización constituye un delito. Entonces, si tú estás reproduciendo una obra sin la autorización del artista, en este caso quien representa sus derechos de las sociedades de gestión colectiva, estás cometiendo un delito. Pues sí, gordo, pero a ver, Sí. Pero a ver, me vas a decir eso de una taquería, que ya sé, o sea, vamos a escuchar el deber ser con el ser. Es que por eso te digo, en esencia, todos tendrían que pagarlo. Que lo hagan, no es así. No es así porque, en primera, las personas no están obligadas a saberlo todo. Esa es una. Segunda, pues estamos en México y aquí se manejan las cosas de una forma pues muy vamos a decirlo, a la mexicana. La gente que empieza sus negocios no hacen un estudio previo de nada, simplemente dicen voy a abrir la cortina a ver cómo me va, ojalá me vaya bien y me persino y tan. Pero no se van a preocupar por constituir una empresa, por pagar impuestos, por pagar regalías, por registrar su marca. Nadie se preocupa por eso. Ya se empiezan a preocupar cuando empiezan a tener problemas. Cuando llega la voladora, exactamente, llega la voladora y ahí exactamente. ¿Y cuál quitar multas y todo? Exactamente. ¿Y cuál es la voladora? Pues que te caiga una sociedad de gestión colectiva. Y como lo he dicho muchas veces, para que exista un problema tiene que haber un chismoso, ¿no? A las personas a las que les cae una sociedad de gestión colectiva es porque alguien los fue a acusar. O porque a lo mejor la persona que representa esa sociedad de gestión colectiva pues, se dio una vuelta por ahí y dijo, aquí hay música, tienen que pagar regalías, ¿no? Ya hasta que tienen ese problema, pagan. Antes no. Por si habían preguntado o no se habían dado cuenta, tal vez, quién sabe, todos alguna vez, siempre tienen la misma música en Hooters, en Chili's, en Italiani siempre tienen la misma, todos utilizan como su concepto es italiano, toda la música que ponen siempre es autores italianos, bueno, acá con mi primo igual le pagan la licencia, entonces tú no puedes agarrar y decir, voy a poner el Spotify y ya lo que se ponga. No. Ustedes cuando utilizan el Spotify, bueno, cuando tienen una cuenta de Spotify y la pagan, les están otorgando una licencia de uso individual, de uso personal. Esa licencia no abarca que puedas poner o explotar música en los negocios. Y yo al principio que comenzaba con todo esto de la propiedad intelectual, yo decía, oye, pero pues una taquería vende tacos, una tortería vende tortas, un negocio de salón de belleza, cortes de pelo, etcétera. La música no es el negocio. No es el negocio. Pero ¿qué creen? Que sí se maneja algo que se llama lucro indirecto. Porque la música lo que hace con los negocios es hacerlos más atractivos. Difícilmente tú te sentirías a gusto, te sentirías en la posibilidad de seguir consumiendo en un restaurante tipo Sonora Grill si no hubiera música. También. Si no hubiera música, si no hubiera videos. Qué bueno que tocas ese son. ¿Qué onda con los DJs entonces, güey? Bueno, mira, aquí todos los establecimientos que utilicen obras musicales tienen que pagarles a la sociedad de gestión colectiva y eso ya tendría que abarcar también la música en vivo. Digo, claro, cuando les otorgan una licencia a las sociedades de gestión colectiva hacen un estudio de, a ver, este negocio es un restaurante, tiene tantas mesas, tiene tantas bocinas. Sí, te hacen el cálculo viene en cuanto a la cantidad de gente que tienes en el negocio. Exactamente, van a tener música en vivo, ¿sí o no? Ya con base a eso, ellos te hacen una propuesta de cuánto es lo que tienes que pagar. También tienen un tabulador, pero quien tendría que pagar en este caso es el negocio. Pero sí, o sea,
todos los derechos que se utilicen se tendrían que pagar. Incluso creo que hay, si no me podrán corregir, hubo artistas y grupos como Queen que tienen sus grupos autorizados para que toquen sus canciones. No cualquiera podría... los tributos, banda tributo. No cualquiera podría hacer un tributo. O sea, yo podría... y un día esto lo conocí en un curso, fíjate. Cuando salió la película de Nosotros los Nobles, hay una parte donde Javi Noble llega al hangar del avión privado y tocan la canción de Luis Miguel, la de tun, 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 no sé qué está pasando. Todo el mundo podría jurar que quien canta esa canción es Luis Miguel. Pero a mí de buena fuente me dijeron que no. Contrataron un imitador, alguien que tuviera una voz muy parecida a Luis Miguel, pagaron la licencia por utilizar la canción y la interpretó otra persona. En vez de poner la voz de porque Luis Miguel, tengo entendido que tiene la política de que él no canta en películas, no hace banda sonora, o sea, hace que alguien interprete hacen que alguien interprete la canción. Entonces los productores de esa película le pagaron a alguien que tenía una voz muy parecida. Ahora me daría sentido entonces porque toda la serie de Luis Miguel canta Boneta y este chico. Sí, y es que tengan entendido algo. Quien canta la canción es un intérprete, no es el autor de la canción. Desafortunadamente, para los autores, siempre nosotros ubicamos al intérprete y decimos la canción de Luis Miguel, la canción de, Juan Gabriel sí era cantautor, ¿no? Pero nunca decimos, es la canción de José Alfredo Jiménez, por ejemplo, o la canción del maestro Hermano Manzanero. Ya es muy raro quien canta y compone. Sí, o sea, yo creo que de los pocos cantautores que existen ahora, modernos, Carlos Rivera, por ejemplo. Carlos Rivera es uno. Román Torres. Ahorita Román Torres es autor, cantautor. Pero nada más. Depende. Tengo amigos. Saludos a Guillermo Otero y a Talis. Sí, son pocos los igual al Pelucas. Me encuentro Pelucas. Tengo muchos amigos en el medio. Se vuelven las regalías, de hecho, van de manera superior al compositor más que al intérprete en porcentajes. Bueno, mira, aquí también, pero sí es meternos a cuestiones muy técnicas de aquí. Para poder entender la industria musical, de hecho hay un libro muy bueno, les voy a poner aquí la carátula por si lo quieren comprar, es un libro en inglés. Ahí van a poder entender la industria musical. Manejan una terminología que ni siquiera viene en la ley. No viene en la ley del derecho de autor, no viene en el convenio de Berna, no viene en ningún lado. Sino ha sido un lenguaje que se ha construido a través de la costumbre y de todo lo que se ha hecho en la industria musical. Y dentro de esa industria musical existen muchos operadores, ¿no? Porque nosotros nada más conocemos al autor, al intérprete, al ejecutante, ¿no? El autor, vamos a decir, el que crea la obra, la canción. El intérprete, el que la canta, el ejecutante, pues el que toca los instrumentos. Pero nosotros no conocemos qué es una editora musical, qué es un... el productor también tiene que ver. Qué es un manager, qué es un productor, y cada uno de estos tiene una figura muy indispensable, ¿no? Entonces, yo creo que hablaremos más adelante de qué se trata cada uno de esos personajes, de esos personajes de la industria musical, porque nos llevaríamos toda la vida. De hecho, ni siquiera terminamos de arrancar el tema y ya se nos fue el tiempo. Sí, este episodio le llamaremos Conociendo los Derechos de Autor parte 1. Espero que les guste muchísimo. Vamos a tener varias partes de esto porque considero que dentro de es una especialidad. De por sí, la especialidad derecho es una. Luego, derechos de autor, propiedad intelectual es otra. Luego dividimos propiedad industrial y derechos de autor. Y luego de los derechos de autor, adentro todavía hay un mundo, música. Por cada tipo de obra tiene que haber una especialidad. Hay abogados que se dedican a la difusión de espectáculos, que se dedican a lo que es únicamente la industria musical, abogados que únicamente ven marcas, que ven patentes, pero nosotros no lo podemos ver todo. Por ejemplo, su servidor
Patentes, yo tengo quien lo haga. Yo no me dedico a patentes. Es algo muy técnico. No es algo que a mí me guste abarcar por mí mismo. Yo tengo quien lo hace. Pero lo que se refiere a, por ejemplo, marcas, derechos de autor, sí, pero también dentro de eso hay muchos factores, hay muchas especialidades y hay mucho por hacer. Espero que les haya encantado este video. Va a haber mucho más que puedan aprender. No se olviden de nosotros, escuchen el podcast. Quien acaba de llegar, pues tenemos toda una trayectoria. Al principio hablamos más de nuestra vida como para que nos empezaran a conocer. Ahorita ya estamos hablando de cosas que quizás les pueden ayudar y les pueden interesar, sobre todo al emprendedor. Exactamente. Y antes de finalizar este video, definitivamente, en verdad, si usted es músico, es artista, tiene un grupo musical, preocúpese por su propiedad intelectual, protejan su marca, su nombre musical. Manden inbox lo que necesiten. Su nombre artístico, el nombre de su banda, sus obras, sus canciones, todo, protéjanlo, porque muchas veces, sobre todo la gente muy joven, siempre por quererse comer el mundo, llega el manager y el manager registra todo a su nombre y después para recuperarlo es muy difícil. Se puede, pero... No imposible, pero es difícil. Sí. Pues bueno, chicos. Un besote. Cuídense, nos vemos.